las injerencias que hubo en torno a las elecciones presidenciales en Rusia, los ataques que se han producido durante las últimas semanas, las incursiones fronterizas tanto en Belgorod como en Kursk. Decía Putin que no iban a quedar sin respuesta y desde luego así ha sido. Rusia atacó anoche territorio ucraniano con casi 90 misiles y en concreto más de 60 drones Shahid dirigidos contra centrales y líneas de transmisión eléctrica y también contra una central hidroeléctrica y contra edificios residenciales. Es lo que revelaba el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en su cuenta de Telegram. Decía: es importante entender el coste de los atrasos y las decisiones aplazadas. Decía esto después de hablar de la escasez de sistemas de defensa aérea occidentales que sigue teniendo Ucrania. Ha vuelto a pedir, en concreto este miércoles, ante el Consejo Europeo, más sistemas de defensa aérea para proteger mejor todo el territorio ucraniano. Decía el propio Zelensky que la batalla estaba en los aires, los drones están siendo sin duda protagonistas en las últimas horas, pues Rusia ha sorteado todas estas defensas, como decíamos, con más de 90 misiles, más de 60 drones, ataques masivos después de que ayer alcanzase Kiev por primera vez en las últimas semanas. Vamos a analizar todas estas cuestiones, como siempre, de la mano de los mejores expertos. Hoy contamos con Antonio Alonso, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Un placer, Antonio. Tenemos a Francisco Javier Martínez López, analista internacional de geopolítica y geoeconomía. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Muy buenas tardes, encantados de volver a tenerte por aquí. Tenemos también a Jesús López Almejo, investigador de CONACYT México. ¿Qué tal? Jesús, muy buenas. Hola Sergio, gracias por... Un placer. Un placer tenerte por aquí. Como veis, bueno, la cosa está calentita, ¿no? Cada vez más parece, sobre todo la escalada verbal, los mensajes cruzados. Empezamos mirando a Francia, a Emmanuel Macron. Está siendo sin duda el líder por parte de Occidente, el que más está escalando este mensaje, intentando de alguna forma pues ayudar a Ucrania, ¿no? Intentar recolectar cierta ayuda, ciertas iniciativas, bueno, que parece que están teniendo peso, sobre todo la lanzada por República Checa, pero pues parece que esto va un poco a más. Ayer, por ejemplo, había un general que hablaba de que pueden dirigir un contingente de 60.000 soldados a Ucrania. Hablaban también en las últimas horas, en concreto el jefe de inteligencia exterior de Rusia, de que podrían empezar con 2.000 soldados franceses. Claro, Putin ya advertía, ya dijo que en el caso de que haya tropas occidentales en Ucrania esto va a ser una escalada del conflicto y parece desde luego que empieza a materializarse. Jesús, no sé cómo ves estas tensiones entre Europa y Rusia que parecen cada vez más evidentes y sobre todo cada vez más preocupantes, ¿no? Mira, primero que nada, Sergio, hay que decir que Rusia tiende a ser muy cuidadosa con el tipo de conceptos que utiliza para cada paso que va dando. Históricamente, en estos 2 años, desde febrero del año 2022 hasta febrero del año 2024, se habían estado refiriendo a lo que sucede en Ucrania como la operación militar especial. Ahora ya dicen que están en estado de guerra y no es casual que en la medida que dicen hemos pasado el estado de guerra, Sergei Shoigu, el ministro de la Defensa de Rusia, ha anunciado 2 ejércitos con decenas de brigadas y también con otras divisiones que nos da a entender que una de dos, o Rusia está pensando en acabar ya rápido el tema de Ucrania y por eso ha empezado a meter el acelerador, eso por un lado, o por otro lado se está preparando para la OTAN, para una especie de guerra convencional con la OTAN, y en un tercer escenario incluso, si me lo permites, está mandando un mensaje disuasivo porque en Europa irresponsablemente han estado elevando el tono de voz. Hemos visto a no solamente Macron jugándole al señor de la guerra, Francia ya tiene unos meses también declarándose en economía de guerra, es decir, todo al servicio de la producción bélica. Kaja Kallas incluso mandó el mensaje desde los países bálticos que han actuado casi al unísono, como si los 3 países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, fueran uno solo, de una forma muy beligerante en contra de Rusia, y diciendo Kaja Kallas que no le tuvieran miedo a las armas tácticas nucleares, que no le tuvieran miedo a la disuasión nuclear de Rusia, que Putin estaba perdido porque tenía miedo. Imagínate, o sea, un país báltico diciendo que Rusia tenía miedo y que era momento de pensar en una guerra convencional a gran escala, porque ahí la OTAN podría derrotar a Rusia, cosa que no estoy muy seguro que suceda, porque en Ucrania sí que han estado aventando toda la carne al asador, decimos en México, y han tenido resultados desastrosos. Lo único positivo, digamos, ha sido que no han puesto vidas
oficialmente hablando, no han puesto vidas ni de países de la OTAN y tampoco de la Unión Europea, que cada vez se parecen más, cada vez se dibujan más las fronteras. Cuando uno escucha hablar a Charles Michel del Consejo Europeo, o cuando escucha hablar a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, o al mismo Josep Borrell, el jefe de la poca diplomacia europea, así le denomino, pareciera que fueran voceros de la OTAN y no de una integración regional que buscaba mejorar la vida de las clases medias en Europa a partir justamente de la integración aduanera, comercial, económica e incluso migratoria. Sin embargo, vemos que lejos de que se hable de la posibilidad de crear mecanismos de paz, cada vez se escucha la idea de que se tienen que elevar presupuestos militares, que se tiene que mandar más ayuda. Mira, hoy mismo escuchaba a Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, hablar más en el sentido de seguir enviando más ayuda a Ucrania, cuando en su frontera sur Marruecos les está comiendo el pastel paulatina y progresivamente. Entonces, a veces hasta parece surrealista, a veces parece que estuvieras escuchando discursos de estos programas de parodia, pero cuando te das cuenta que sí son ellos, no lo puedes creer. Hay mucha irracionalidad ahí, Sergio. Francisco Javier, quiero saber también cómo lo estás viendo tú en un momento en el que además la economía europea está en problemas, ¿no? Que vamos a decir de Alemania, de los últimos datos que hemos conocido esta semana, empieza a haber ciertos movimientos también en el Banco de Inglaterra, pero bueno, más allá de la parte económica, los líderes europeos, pues hay muchos nombres, ¿no? Charles Michel, Josep Borrell, Macron, Olaf Scholz, vienen mandando mensajes, desde luego, preocupantes, ¿no? De cara a la seguridad europea y de cara también a un posible conflicto con Rusia. No sé cómo lo ves, sobre todo con Francia, que parece que está erigiéndose como el líder, ¿no? en este asunto. Lo veo una dinámica muy peligrosa. Desde la macronada del 26 de febrero, en la que el presidente de Francia dijo eso de rien ne doit être exclu, que nada debe estar excluido, nada debe ser excluido, y eso de que la France ne mènera pas d'offensive, que Francia no, una de cal y otra de arena, es decir, nada debe de ser excluido y Francia no llevará a cabo ofensivas, ese lenguaje ambivalente, ese jugar a las dobles palabras, para mí eso tiene una explicación en técnicas de psicología de masas, que es jugar con el síndrome de la rana hervida, es decir, ir adaptando consciente e inconscientemente a situaciones dañinas a una población, minimizar los problemas, buscar la dependencia de la población, la aceptación de lo inaceptable y una resignación de la población. Estos líderes de parodia, líderes de opereta que están dirigiendo la Unión Europea actual, cuando habla esto que he dicho de Macron, o cuando el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra de Francia, Pierre Schill, afirma en una tribuna pública, antes tribuna crítica como era Le Monde, que el ejército francés está preparado para movilizar 20.000 hombres en 30 días, pues todo esto ha tenido una respuesta rápida del presidente Putin en una entrevista a la agencia de prensa RIA Novosti y a la cadena de televisión pública Rossiya A, siempre con la serenidad y la frialdad que le caracterizan, y diciendo que si nada nos presiona, Rusia está evidentemente preparada ante un conflicto nuclear. Pero más me preocupan las palabras más recientes todavía del viceministro de la Duma de Rusia, el domingo, creo que fue el domingo, lo escuché, el domingo 17, sí, Piotr Tolstoy, que es, por cierto, un bisnieto de Tolstoy, el escritor, a la cadena BFM TV, a la cadena francesa, le concedió al periodista francés una entrevista en directo en la calle, paseando por los muelles que están enfrente del Kremlin, y dijo que si todo esto que está predicando el presidente de Francia, ¿quién va a ser el que va a recibir los féretros en el aeropuerto de Orly? Si esto llega hasta ese término, dice, dudo que sea el presidente Macron quien recibirá los féretros en Orly. Se está hablando no ya de los 20.000, se está hablando incluso por parte del general, tú lo has comentado, el jefe de este general que yo he comentado, Pierre Schill, es el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra. Pues bien, por encima de él está el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Thierry Burkhardt.
Thierry Burkhardt se viene preparando desde su elección en el año 21, ya estaba preparando, y tengo documentos que así lo prueban, a través de una Red Team de defensa, Red Team Defense, en las guerras que nos esperan del 2030 al 2060, que ha contratado, por así decirlo, a autores de ciencia ficción, que es lo que lee Macron, lee novelas de ciencia ficción para prepararse para las guerras del futuro. Y ha contratado a 4 fundamentales escritores de ciencia ficción francesa, Xavier Dorisson, Xavier Montméjean, François Chuiten y Laurent Genefort. Desde el año 2020 está preparado ese gabinete de Red Team Defense o Red Team Defense, en el cual se hacen supuestos de preparar futuros campos de batalla. Entonces, Francia, cuando dice este ministro Pierre Gilles, este militar Pierre Gilles, porque la OTAN ha vampirizado a la Unión Europea. La Unión Europea está otanizada y vamos camino, como ya he dicho en otro programa, de una economía de guerra acelerada. Preparar 60.000 hombres. ¿Se van a enviar la legión extranjera, la Legión étrangère, a Odessa? Pues todo esto hay que hacérselo considerar, porque luego encima no me parece poco serio de un presidente como Macron, en un tuit de hace pocas horas en las que sale a lo poilu es el término que se utilizaba en la Primera Guerra Mundial de los fortachones peludos militares franceses, esa especie de salir en una foto poseando, foto trucada además, no a lo Rocky Balboa, sino teñido de una estética más, yo diría, de Jean-Paul Gaultier, de ese modisto perfumista francés, más de una estética de anuncio de la colonia Le Mal, por su fotógrafa oficial, porque sí, estos presidentes de opereta tienen fotógrafos oficiales, como Soisir de la Prévost de la Moissonnière, que retocan fotografías para hacer vender este discurso que yo digo, el discurso para provocar el síndrome de la rana hervida. Se han hecho virales, cuanto menos, estas fotos que estás comentando, Francisco Javier. Están además acusándole de que estaban trucadas y, bueno, desde luego que han causado muchísimo revuelo en Francia. No sé qué le habrán parecido a Putin, me da a mí que no se va a dejar intimidar. Antonio, quiero saber también qué opinas tú de esta escalada verbal, de las palabras de Emmanuel Macron, estas amenazas, ¿no?, de enviar hasta 60.000 soldados. Estamos hablando, bueno, pues de un intento de calmar un poco estas tensiones y parece que sobre todo desde Europa el interés es el contrario, ¿no?, en este momento. No sé si tienen algo que ver las elecciones europeas, las elecciones de Estados Unidos, pero es evidente que, bueno, el ambiente y sobre todo el tono está escalando y mucho en las últimas semanas. Pues la verdad, vamos, con total sinceridad lo digo, yo estoy muy desconcertado, ya no sé ni lo que pensar, ¿no? Es decir, Macron, en medio de, pues eso, ¿no?, de urgencia, reúne a no sé cuántos líderes mundiales, a 50, una cosa así, y les dice, no hay que descartar enviar tropas. De repente alguien le susurra al oído, presidente, en verano organizamos nosotros las Olimpiadas. Bueno, pues entonces se solicitará a Rusia una tregua, tal. Vamos a ver, o aceleramos o frenamos. Pero, en fin, o vamos en una dirección o vamos en otra, pero ir en ambas direcciones a la vez es una locura. Lo que van a provocar al final es que la gente normal y corriente, la gente que nos está viendo, desconecte y diga, ala, ahí os quedáis vosotros como esa guerra. Y como sigáis, vamos a salir a la calle. Y como sigáis insistiéndonos en gastar nuestro dinero en matar civiles en Rusia, pues os la vais... Vamos, en fin, es que no me extraña lo que ha dicho Peskov, pero si es que es una escalada, claro que sí, lo que decía Jesús. En fin, es que, claro, es que ya estamos entrando en otra fase de la guerra. ¿No? Nunca, siempre lo hemos llamado nosotros guerra, ¿verdad? Y ellos no. Pero ahora ellos lo llaman guerra, claro que sí, porque ahora ya, pues no solo se ataca Belgorod, insisto, se matan civiles en Belgorod, mueren niños en Belgorod. No, eso es desinformación y eso es propaganda de Rusia. Pues adelante, en fin, si nadie se lo quiere creer, pero todos los cálculos, cualquier cálculo que hay en una guerra, pues por supuesto admite que hay bajas civiles y por supuesto niños entre ellos. No solo eso, no solo el ataque a Belgorod, sino el ataque con drones a refinerías.
Bueno, eso son infraestructuras civiles que no tienen nada que ver con el armamento, ¿no? Si me dices, bueno, es que han atacado una vía férrea que se utiliza para llevar armamento al frente de batalla, bien, pero las refinerías, ¿para qué se utilizan? ¿Para lanzar bombas? No lo sé. Entonces, aquí ya da todo igual, ¿eh? Aquí ya da todo igual, todo vale con tal de darle en los morros a Putin, da igual si es verdad o si es mentira, ¿no? Y da igual lo que se diga. Si ya aquí todo el mundo nos va a aplaudir, hagamos lo que hagamos. Sale ayer o antes de ayer Borrell y dice una frase que a mí me dejó, vamos, que me tiró de la silla, ¿eh? Y eso que estaba de pie, pero me tiró de la silla. Dice, vamos a ver, es que claro, es que los rusos son muy malos porque quieren poner en Kiev un gobierno títere. ¿Cómo? ¿Perdona? O sea, que Rusia quiere poner en Kiev un gobierno títere. Nosotros no queremos poner en Kiev un gobierno títere. Nosotros ya tenemos a día de hoy un gobierno títere en Kiev. Vamos a ver, ¿quién paga las facturas? ¿Quién le paga el sueldo a Zelensky? ¿Quién paga a los pensionistas? ¿Quién cubre todo? Absolutamente? ¿Quién le paga la munición, el armamento? ¿Quién le paga absolutamente todo a Zelensky? ¿A quién obedece Zelensky? A su pueblo. Vamos a ver, seamos serios. Cuando él es elegido presidente con un punto muy claro en su programa, que es, y eso está colgado en internet, lo pueden ver el vídeo, pueden ver los documentos, quien quiera lo puede ver. Un punto fundamental de su programa era firmar la paz con Rusia, llegar a un acuerdo de paz con Rusia. ¿Lo ha conseguido? No, se ha metido en una guerra contra Rusia, más a fondo. La del 2014 la ha profundizado más. Bueno, pues por algo será que lo ha hecho, ¿no? Entonces, y además, no solo que en mayo tenía que haber elecciones presidenciales en Ucrania, es que como todo el mundo sabe, en las democracias, en las reales, en las auténticas, se tienen que cumplir una serie de procedimientos y se tiene que cumplir una serie de plazos. Y el presidente no puede estar más allá de cierto tiempo en el poder. Y el presidente, llegado a un punto del año, justo antes de ese plazo, tiene que convocar elecciones. Y cuando eso deja de suceder, se deja de estar en una democracia. Ya sin tener en cuenta toda la retahíla de cosas que se pueden decir de la democracia en Ucrania a día de hoy. Cierre de partidos, cierre de periódicos, prohibición del idioma ruso, metes en la cárcel a la oposición, a líderes de la oposición, lógicamente, se prohíbe la información, se difunden bulos, etcétera, ¿no? Bueno, si eso es democracia, y luego se atreven a criticar al régimen de Putin. Yo no digo que el régimen de Putin sea perfecto, ni mucho menos, pero si tú estás en estas condiciones, ¿cómo le vas a señalar a Putin? No, es que no tiene rival, pero al menos ha celebrado elecciones. No, son elecciones fake. Bueno, pero se ha dejado el dinero, el pobre hombre, en hacer unas elecciones fake, aunque sean fake, pero han sido elecciones, ¿no? Y se han celebrado y la gente ha ido a votar. Mucha, poca, la que sea, pero la gente ha ido a votar. Bueno, pero nunca sabremos la realidad del país. Bueno, pues si te la quieres inventar tú, adelante, ¿no? Pero la cuestión es que ha habido elecciones y en Ucrania no las va a haber. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Yo este ejercicio lo vengo haciendo ya últimamente de manera sistemática, ¿no? Hay un dicho colombiano, o por lo menos a mí me lo enseñó un colombiano, que es que cuando tú apuntas con un dedo, otros tres te están señalando a ti, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos o la Unión Europea dice, es que claro, las elecciones en Rusia han sido fake o han sido falsas. Bueno, ¿y vosotros qué tal? ¿Qué tal vuestra legitimidad democrática, no? Es decir, no, es que en Rusia quiere poner en Kiev un régimen títere. Bueno, y vosotros no queréis un régimen títere. Vosotros queréis una Ucrania independiente, autónoma. Venga, hombre, eso no hay quien se lo crea. Es decir, quieres una Ucrania que esté sometida a tus designios. Vamos, eso, quien no quiera abrir los ojos, que no los abra, pero que no nos tome a los demás por tontos. Y para acabar esta parte, sí que me gustaría señalar un par de páginas web que me las he encontrado hoy, todavía no me las he leído enteras, las he visto así un poco por encima, pero son fascinantes. Hay una de la OTAN, entonces nuestros espectadores la pueden buscar después del programa, ponen en Google, en el buscador, NATO debunking Russia, ¿no? Entonces, cómo desbancar las mentiras esparcidas por Rusia. Léanse los titulares, las mentiras que esparce Rusia, y verán, madre mía, pues si eso es mentira, es decir, pues si tú me dices con mi dinero público
porque la OTAN se sostiene con nuestro dinero, lógicamente. Si tú me dices con mi dinero público que eso, que ya sé yo, ya he comprobado yo por mi cuenta que es verdad, que a mí nadie me lo ha dicho, sino que ya lo he comprobado yo por mi cuenta que es verdad, tú me dices que es mentira, pues estás malversando fondos. Y el otro ejemplo de otra página web, que es EU versus Desinfo, ponen en el buscador 13 o 13 mentiras igual, 13, vamos a desmentir 13 mentiras de Rusia, y cogen cada una de esas 13 mentiras y dices, hombre, pues esto no tiene pinta de ser mentira, sino que es totalmente cierto, ¿no? Entonces, que hagan ese ejercicio y si se quieren pasar una buena Semana Santa, pues que vayan cogiendo mito a mito, mentira a mentira de los que esparce Rusia y que lo comprueben por ellos mismos si es verdad o es mentira. Y nos podemos llevar una pequeña sorpresita. Les ha salido bueno, ¿no? Este mantra de la desinformación muy recurrente y que me parece a mí que, bueno, pues que va a ir a más, ¿no? Que va a ir, desde luego, para largo. Tampoco estamos, como bien decías, aquí en Europa, en Occidente, para hablar de legitimidad o de, bueno, alguno de nuestros representantes